¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es un lactante febril, ¿sí? Mi nombre es Aide Victoria Pérez Sánchez, soy médico residente del segundo año de pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, vamos a empezar hablando sobre una pequeña introducción. Como nosotros ya conocemos, la fiebre es un motivo de consulta muy frecuente por los servicios de urgencia y emergencia, sobre todo durante los 36 primeros meses de vida. Siendo, eh, se considera hasta en cifras internacionales, hasta un 30% de todas las atenciones médicas, ¿no? Considerando además su importancia porque entre cada niño más o menos puede llegar a ser por año unos 4 a 6 episodios de fiebre, ¿no? Episodios febriles. Y la mayoría de ellos van a ser procesos virales, benignos y autolimitados. El objetivo de esta reunión es poder lograr las competencias para determinar cuál es la definición de un lactante febril, estableciendo los grupos de riesgo, las manifestaciones clínicas más importantes y haciendo uso de las escalas adecuadas para poder establecer un algoritmo y un manejo preciso para llegar al diagnóstico de mi paciente, ¿no? Como nosotros sabemos, lactante febril viene de fiebre, entonces indispensable es realizar la medición de la fiebre que se puede cuantificar de diversas maneras, ya sea a nivel rectal, axilar, oral o por métodos infrarrojos, ¿no? De todos ellos, el método rectal es la forma más fidedigna, nos ofrece una cuantificación mucho más precisa, ¿no? Y antiguamente se recomendaba mucho más en neonatos y lactantes, ¿no? Y en niños mayores, pues lo que es el de forma axilar u oral, ¿no? De ellas son las más empleadas, las más usadas. Sin embargo, ya las guías NICE para el 2022 nos recomienda de que en niños menores de 5 años debiera ser en todos los casos la medición axilar y oral la más empleada. Como los métodos infrarrojos han llegado bastante en tendencia a partir de la pandemia del COVID y su uso facilita mucho la evaluación, ¿no? Fiebre. ¿A qué vamos a considerar fiebre? Fiebre va a estar determinado cuando nuestro organismo alcanza una temperatura mayor o igual a 38 grados Celsius, recordando que esto va a ser mucho más fidedigno a nivel rectal, pero lo que les mencioné sobre las guías NICE 2022, ¿no? Sobre ello es importante que nosotros establezcamos cómo se presenta la fiebre o cómo es que se da esto, ¿no? Entonces la fiebre va a partir desde agentes externos, ya sean agentes bacterianos, virus u otros agentes como son el polen, las vacunas, algunos procesos inflamatorios en nuestro organismo, ya sean sistémicos o procesos mucho más localizados, procesos de rechazos de injerto, ¿no? Entre otras cosas, que lo que van a hacer es que van a liberar pirógenos. Estos pirógenos van a lograr estimular a nivel de nuestro organismo la síntesis y formación de pirógenos endógenos. Vamos a ver la liberación de citoquinas, interleuquinas, la 1B, interleuquina 6, factores de necrosis tumoral, entre otras cosas, ¿no? Entonces, lo que van a hacer es eso, es activar toda una respuesta inflamatoria, ¿no? A partir de las prostaglandinas E2, las cuales van a cruzar la barrera hematoencefálica y a nivel de ahí se van a unir a receptores que van a ser termosensibles que pueden llegar al hipotálamo anterior, es decir, van a llegar al nuestro termostato, al set point, en lo que van a causar es un aumento de nuestra temperatura basal, ¿no? Entonces, como hay un aumento de nuestra temperatura basal, el cuerpo lo que va a interpretarlo es que estoy por debajo. Por lo tanto, va a empezar a elaborar mecanismos que van a llevar a la producción de calor, como son la vasoconstricción periférica, por lo cual se van a encontrar signos como la palidez, ¿no? Van a encontrarse temblores, escalofríos, que van a conllevar a la generación de calor, ¿no? Cuando este agente pirógeno externo se libera, ¿no? Empieza a regularse el set point y lo que va a hacer por el otro lado del cuerpo va a intentar disipar este calor, ¿no? Esta disipación de calor lo va a hacer a nivel de un aumento en la sudoración, ¿no? Aumento de hiperventilación,
puede haber rubor, ¿no? Entre otras cosas, ya no habrá la vasoconstricción, sino va a haber procesos de vasodilatación. Todo con el fin de poder disipar el calor, ¿no? ¿Y a qué nos referimos, una vez entendido lo que es fiebre, qué nos referimos de una fiebre sin foco, ¿no? Bueno, fiebre sin foco es aquel paciente que presenta un síndrome febril en la cual yo no puedo establecer eh, la causa precisa, ¿no? Y esto va a darse después de una historia clínica adecuada y después de un examen clínico completo y detallado, ¿no? Entonces, la mayoría de veces, ¿no? Estos procesos van a ser causados por infecciones virales autolimitadas, ¿no? Que no van a llegar a causar mayor complicación. Sin embargo, es importante determinar cuáles de estos pacientes podrían llegar a realizar un proceso más severo, ¿no? En general, la evaluación o el enfoque de un paciente, de un lactante con fiebre va a ser determinada por su estado general, por la edad y por la presencia o no de esta focalidad, ¿no? Si encuentro o no. No es igual un recién nacido con fiebre que durante el primer mes siempre va a constituir una emergencia o un riesgo de severidad, mientras que en mayores de ellos se va a abordar de una forma diferente. Se puede decir que hasta en el 20% de todos los casos, pues, los pacientes van a presentar fiebre y no se va a lograr determinar este foco. O sea, es una cifra bastante importante. No hay que considerarlo de igual forma que un FOD, porque la fiebre de origen desconocido es un proceso febril que tiene que cumplir determinados criterios, en lo cual van a ser más de 2 o 3 semanas de duración, ¿no? O sea, hay la fiebre mayor a 38, sí, pero tiene que haber más de 2 o 3 semanas de duración y de igual forma la ausencia de diagnóstico. Entonces, en cambio, ¿no? El abordaje de un lactante febril, no voy a esperar que mi paciente llegue a un FOD de aquí a 2 o 3 semanas. Yo tengo que abordarlo prontamente, ¿no? Cuando no encuentro el foco. Y aquí definir algunos conceptos importantes. ¿A qué se refiere con una infección bacteriana potencialmente grave? ¿No? Se dice que aproximadamente de un 7 a un 11% de lactantes febriles van a llegar a ser encajados en este concepto, ¿no? De todos ellos, la infección en el tracto urinario es la infección bacteriana potencialmente grave más frecuente, y es así que de esa forma es como lo vamos a abordar en nuestra solicitud de examen, ¿no? Llegando a una prevalencia desde un 84%, ¿no? Cuando hablo de una bacteriemia oculta, me refiero a la identificación en sangre de un patógeno bacteriano en un paciente con fiebre sin foco y un triángulo de evaluación pediátrico que se encuentre normal. Apariencia tóxica se refiere a la presentación clínica que está caracterizada por letargia, hay una pobre perfusión periférica, hay cianosis, hipo o hiperventilación. Y esto constituye un alto valor predictivo positivo para una enfermedad grave. Así que es importante entenderla. Por el lo contrario, voy a tener una buena apariencia cuando hablaré que el niño es un lactante febril con una buena apariencia, cuando el niño juega, está alerta, no está irritable, se alimenta bien, tiene llanto, pero se consuela, no hay signo de alarma, no hay signo de deshidratación, no hay dificultad respiratoria, tiene una buena perfusión periférica. ¿Eh? Etiología. En cuanto al lactante febril, los agentes más frecuentes van a ser en forma general los virus, ¿no? En cuanto a los virus, vamos a ver en esta tabla, ¿no? Durante los 3 primeros años, la mayoría de estos virus van a ser virus sincitial respiratorio, los enterococos, los adenovirus, y como bacterias podemos reconocer durante el primer mes a los estreptococos de grupo B, ¿no? A los enterococos y los otros en menor frecuencia. Sin embargo, ya pasando la vida neonatal, entre los 1 a los 3 meses, los grupos de bacterias más predisponentes van a ser el neumococo, el meningococo, la Haemophilus influenzae y la salmonella. Pasado los 3 meses hasta los 3 años, se van a seguir manteniendo el neumococo, el meningococo y el Haemophilus influenzae hasta adelante. Tengo que reconocer también que el Escherichia coli va a permanecer como un patógeno bacteriano más común detectado, tanto en lo que son muestras de sangre, de orina y de líquidos cefalorraquídeos.
¿no? Estos cambios etiológicos no van a permanecer estáticos, sino que van a ir cambiando, como les dije, dependiendo de la edad. Y por eso es que en los neonatos describimos a los grupos del estreptococo del grupo B y a la listeria, ¿no? Estas prevalencias pueden llegar a ser hasta de 0,03% hasta un 0,9% para procesos de bacteriemia, ¿no? Y un valor mucho menor para lo que es meningitis. Recordar que a partir de los 3 años, ya en adelante, el riesgo de fiebres sin foco que sean potencialmente graves, ¿no? Ya va a ir decayendo. Entonces, lactante febril me referiré a una población menor de esto. ¿Qué factores de riesgo hay para un lactante febril? No existe realmente una predisposición, ya sea racial, geográfico, socioeconómico. Entonces, vamos a encontrar que hay lactantes febriles en los diferentes tipos de grupos eh, raciales y los grupos sociales, ¿no? Lo que sí tengo que entender cuáles son los factores de riesgo para que puedan terminar en una infección bacteriana potencialmente grave. La edad, que sean menor de 28 días, son factores de mucho más riesgo, que tengan una apariencia tóxica, que luzcan mal, la apariencia críticamente enfermo, que tengan fiebres altas, temperaturas totales más allá de 40, ¿no? Y esto es importante. O sea, mi niño puede estar con fiebre, pero más riesgo o más sospechas se dicen algunos estudios que podrían ser temperaturas más allá de 39,5 en adelante, ¿no? Que el paciente no esté inmunizado es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad potencialmente grave, ¿no? Que tengan antecedentes predisponentes como la prematuridad, que tengan otros tipos de comorbilidades, ¿no? Cirugías, que sean dismórficos, que tengan cromosomopatías, que tengan un proceso infeccioso ya de base, ¿no? Que estén en ventilación mecánica, que estén en NPT, ¿no? Y que tengan pues una infección ya congénita, ¿no? Transmitida por la madre. Como la clínica, vamos a ver en un lactante febril la fiebre. Básicamente la clínica va a estar determinada por la fiebre, que es una temperatura más allá de 38 grados, ¿no? Y tradicionalmente vamos a decir, justo lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Que una temperatura mayor de 39,5 tenía mayor riesgo de una infección bacteriana grave, ¿no? Sobre todo con el neumococo. Sin embargo, no siempre así va a cumplir para otros tipos de bacterias, en cual, por ejemplo, el Escherichia coli o la Salmonella pueden llegar a no hacer un pico febril tan alto, ¿no? Y por el contrario, puedo tener infecciones virales que sí estén relacionadas con temperaturas bastante altas, ¿no? Eso es lo que ya se ve actualmente, ¿no? Entonces, la duración de la fiebre no va a guardar una relación directa con lo que es el riesgo de una bacteriemia oculta. Durante la clínica de la fiebre vamos a reconocer que hay fases, ¿no? La fase prodrómica, la fase de meseta o crisis y la fase de efervescencia. La primera fase, que es la fase prodrómica, va a ser determinada por una piel pálida, como lo que justamente comentábamos durante el punto de la fisiopatología, ¿no? Hay una piel pálida por la vasoconstricción que está sucediéndose, ¿no? Y pueden haber escalofríos, ¿no? Pueden haber escalofríos, tremores, ¿no? El niño se va a quejar de lo mismo y posteriormente van a pasar a una fase de meseta en la cual la piel va a estar mucho más roja, la piel va a estar caliente, ¿no? ¿Ya? Y finalmente, para la disipación del calor, ya en la fase de efervescencia vamos a reconocer sudoración, ¿no? Que la fiebre ya está bajando, entre otras cosas. ¿Ya? Si el niño está febril, pero tiene historia documentada de fiebre, debe ser considerado como fiebre. Estas son indicaciones importantes que nos da el NICE para el 2022 y nos dice, ¿no? Porque muchas veces tenemos en emergencia algunos pacientes que vienen con historia de fiebre, ¿no? Pero nosotros no le estamos encontrando al momento de su ingreso. Sin embargo, hay que reconocer que el cuidador, ¿no? Lo que diga el cuidador es bastante importante y se tiene que tomar como tal. Eso es lo que nos indican las guías NICE, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Si bien no es tan fidedigno siempre lo que es la evaluación por el tacto de la fiebre, ¿no? Debemos considerar que el niño, si el papá nos ha dicho que tiene fiebre, que eso sí,
que tiene fiebre. Ese criterio tiene un valor de sensibilidad de un 84% y una especificidad de hasta 76%, ¿no? En realidad no hay un síntoma específico para yo poder determinar qué lactante febril va a tener va a tener un riesgo tanto de desarrollar una infección bacteriana potencialmente grave, ¿no? Pero sí hay algunos síntomas inespecíficos que me pueden vincular, como son la letargia, el rechazo a la alimentación, los vómitos, el llanto inconsolable y la irritabilidad, ¿no? Se dice que un lactante febril con buena apariencia tiene menos de 3% para desarrollar una infección bacteriana sistémica, mientras que un niño con apariencia enferma, este porcentaje puede incrementarse hasta un 26%, y de tener una fase tóxica, ¿no? De lucir tóxico, puede llegar a tener hasta un 92% de riesgo de desarrollar una infección bacteriana sistémica. La apariencia tóxica es un factor muy importante. Por eso es que durante nuestra evaluación nosotros consideramos bastante la apariencia del niño, ¿no? Si el niño juega, si el niño sonríe todavía, o por el contrario, si no lo hiciese. Eso me va a servir para poder tomar las decisiones adecuadas en el manejo de mi paciente pediátrico. Entonces, en el diagnóstico, lo que yo tengo que realizar, recordar que el diagnóstico de un lactante febril, ¿no? Una fiebre sin foco, va a ser aquel pequeño que en lo cual después de una anamnesis completa y un examen físico detallado, no establezco el foco, no establezco la causa. Entonces, en mi anamnesis tengo que considerar el tiempo de inicio, la evolución de la fiebre, ha habido contactos, alguien está enfermo en casa, ¿no? Previamente ha estado enfermo o no, si tiene sus vacunas completas, se ha utilizado recientemente antibióticos, ¿no? Algunos antecedentes que puedan predisponerlo, su historia prenatal, ¿no? Ha estado hospitalizado antes, eh, todos aquellos síntomas que me pueden ayudar a encontrarle esa focalidad que no estoy hablando, que no estoy encontrando. En el examen físico completo, esto va a ayudar a confirmar la presencia o no del foco. Y lo primero que yo tengo que hacer es evaluarlo mediante mi triángulo de evaluación pediátrica, que es el TEP. Esto me va a permitir valorar la apariencia general, el nivel de actividad, el color, el tono, la actitud, el estado de alerta, la irritabilidad, el llanto inconsolable, la mala perfusión, el tono deficiente, la administración de la actividad, y o de letargo, que todo esto que yo pueda encontrarlo, ¿no? Son signos que me van a indicar de una infección grave, ¿no? Obviamente, como parte del examen físico, yo tengo que realizar la evaluación de las funciones vitales, ¿no? Determinando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión y la oximetría de pulso, ¿no? Una frecuencia cardíaca mayor a 160 en los lactantes y una frecuencia respiratoria mayor a 60 se asocian a un mayor riesgo de mortalidad y a menudo señalan el desarrollo de una sepsis, ¿no? Aquí tengo el triángulo de evaluación pediátrica, entonces cuando yo tengo un lactante febril, tengo que evaluarlo en base a estos criterios, determinando su apariencia, su aspecto, su tono, determinando si hay un compromiso respiratorio o un compromiso circulatorio. Dentro de los exámenes auxiliares solicitados, ¿no? Puedo solicitar lo que es un hemograma completo para establecer el compromiso, ¿no? Para establecer el número de glóbulos blancos, los leucocitos. Si estuvieran más de 15.000, ¿no? Pueden tener, se considera positivo y podría tener una sensibilidad variable. El recuento de neutrófilos, si es mayor de 10.000, es un mejor predictor de bacteriemia oculta. Así también si los abastonados se encuentran más de 500. Esto tiene una sensibilidad de un 86%, una especificidad de 61 y un valor predictivo negativo hasta de un 98%, ¿no? El PCR, la proteína C reactiva, que es el más empleado, el más inespecífico, ¿no? Tiene una especificidad hasta un 91%, ¿no? La procalcitonina tiene una sensibilidad ligeramente superior a la proteína C reactiva, a lo que es a la hora de predecir una infección bacteriana grave, pero sobre todo es útil porque se eleva mucho más rápido, ¿no? El BCG, la velocidad de hidrosedimentación, ha mostrado también un valor predictivo, pero en comparación con los otros es muchísimo menor, ¿no? El hemocultivo puede llegar a tener una sensibilidad de un 80% y una especificidad de 91 a 99%,
¿no? Y es importante que eso sea tomado antes de iniciar el antibiótico empírico, ¿no? El examen de orina y urocultivo, cuando tenemos un lactante febril, no establecemos el foco, se puede realizar la toma de o sea, se le puede pancultivar al paciente, ¿no? Exámenes que se pueden solicitar también dentro de mi abordaje de un paciente con fiebre, pero que no determine el foco, es estudiarla. Entonces tengo que descartar que no hubiera una neumonía, ¿no? Tomándole una radiografía de tórax, esto sobre todo en menores de 36 meses, en los cuales no siempre da una sintomatología respiratoria de total manifiesta, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? También incluso en algunos casos, dependiendo o no la clínica, podría llegar a solicitarse lo que es incluso una punción lumbar. De hecho, si es que hay compromiso a nivel neurológico, sí se tiene que hacer sí o sí, ¿no? En lactantes menores de un mes, en lactantes de 1 a 3 meses que luzcan tóxicos, los lactantes con leucocitos mayor a 15.000, todos ellos son factores que me van a indicar mayor riesgo de que mi niño estuviera yendo a una infección bacteriana potencialmente grave, y en el cual yo tengo que poner más énfasis todavía, ¿no? ¿Ya? A partir de esto, y por eso, ¿no? Se han desarrollado diferentes tipos de escalas, aproximaciones, con el objetivo de poder determinar aquellos niños que tienen más riesgo o menor riesgo de desarrollar una infección bacteriana grave, ¿ya? ¿Para qué? Para no abusar en el uso de antibióticos, ¿no? Para no generar resistencia, ¿ya? Así también, las escalas me van a evitar que se les pele a todos los niños, ¿no? En los cuales no hay una determinación. Ninguna de esas tiene suficiente sensibilidad como para descartar totalmente una infección bacteriana grave, ¿ya? Y sin embargo me permite mucho ayudarme en lo que es mi toma de decisiones, ¿ya? Esta es la escala este cuadrito me une varias escalas, lo que es la Rochester, la Filadelfia, el Boston y el Pittsburgh, ¿no? Y me establece ciertos scores. Por ejemplo, si es menor de 60 días, ¿no? Para Rochester, ¿qué edad? En los antecedentes, ¿qué criterios son? Si es que recién nació término, si es que está previamente sano, si es que no está internado, ¿no? Si es que no hay tratamiento antibiótico previo, ¿no? A considerar todos estos, ¿no? ¿Ya? Entonces, a los que cumplan con todos estos criterios se consideran de bajo riesgo, y a los que por otro lado no lo cumplan se consideraría de un riesgo mayor, ¿no? Como ven, estas escalas tienen diferentes criterios, ya sean como antecedentes clínicos y en laboratoriales también, ¿no? Otra escala muy útil es la escala de GIOS, que es la escala de observación del lactante menor en menores de 3 meses, en la cual me va a poder contabilizar, evaluar la efectividad, el esfuerzo respiratorio y la perfusión periférica, ¿no? Y me otorga los puntos de acuerdo a más comprometido esté. Si la efectividad no está comprometida, está sonriendo, no está irritable, es un punto. Pero si por lo contrario está irritable, ¿no? Como ha estado ayer, ya, perdón, si no es una afectación moderada, se consideran 2 puntos, ¿no? La efectividad irritable, consolable, que hay una taquipnia mayor a 60 respiraciones por minuto, retornos quequidos, ¿no? Extremidades frías, moteadas, y si este compromiso es mucho mayor, ¿no? En la cual ya el niño esté irritable pero inconsolable. Pero ojo, también es importante cuando establezcamos nuestra evaluación, si el niño es irritable, veámoslo, si es que esa irritación se calma o no con el afecto de la madre o no, ¿no? Ver a nivel si hay esfuerzo respiratorio, continuar con la evaluación de la perfusión periférica, y de acuerdo a esto me establece unos puntos. Esto es para poblaciones menores de 3 meses, ¿no? Si tiene un puntaje más alto, un puntaje mayor o igual a 7, tiene una sensibilidad de 76% y una especificidad de 75 para una infección bacteriana, ¿no? Este es otro criterio, que son los criterios del Lab Score, ¿no? Ya, que lo va a hacer por mediciones, que es la procalcitonina, la proteína C reactiva, las tiras en orina, ¿no?
En esta otra escala, que es la escala de step by step, ¿no? Lo que se hace es la evaluación, mediante la evaluación del triángulo pediátrico se le ve, ¿no? Si si está alterado, aparte de mi examen, ¿no? Que sería de un alto riesgo. Si es que no está alterado, ¿no? Considero la edad. Si es, si es menor de 21 días, es alto riesgo. Si por el contrario no, voy desestimando este mismo. Si encuentro leucocituria, se considera de alto riesgo. Si la evaluación de exámenes de procalcitonina estaría mayor a 0,5, también se considera de riesgo. O tuviera un PCR mayor a 20, o el conteo de neutrófilos estuviera más allá de 10.000, también se considera de alto riesgo. Y si todas las preguntas antes mencionadas dan por respuesta no, es un paciente con bajo riesgo, ¿no? Entonces es bajo riesgo si no está tóxico, si es mayor a 21 días, si no hay leucocituria, si tiene una procalcitonina menor a 0,5, si tiene un PCR menor a 20 y si tiene neutrófilos menor a 10.000. ¿No? Ojo, que eso también tiene que darse en forma continua y se puede volver a estudiar dentro de las 12 a 24 horas siguientes desde el inicio de la fiebre, ¿no? Es una escala bastante precisa, es muy sensible, con un buen valor de predictividad negativo y- ¿sí? La escala de Yale, que es empleada entre los niños de 3 a 36 meses, ¿no? También me evalúa criterios como la calidad del llanto, me evalúan interacción con los padres, ¿no? El estado de sueño vigilia, la coloración, la educación, la respuesta social, todo esto lo evaluamos y de acuerdo a ello, mientras más afectado esté, pues podré ir determinando si tiene más de 10 puntos, tiene hasta 13 veces mayor probabilidad de desarrollar una infección bacteriana. Hay otra guía que es la guía de colores de la guía NICE, ¿no? Que también de igual forma va a evaluar lo que es su actividad, el nivel respiratorio, el compromiso circulatorio, la hidratación, ¿no? Entre otros, y establece grupos por colores. El grupo verde será el grupo de riesgo menor, el grupo amarillo de riesgo intermedio, y el rosado es un riesgo, el rojo, perdón, es un riesgo mucho más alto. En general, en el manejo es importante determinar a quién debemos ingresar, a quién se va a hospitalizar o no, y a quién debamos indicar un manejo antibiótico eh, directo, ¿no? Para esto lo vamos a hacer determinando aquellos que tuvieran mayor factores de riesgo de desarrollar una infección bacteriana grave, como son los más pequeñitos, los que estuvieran no vacunados, o que tuvieran algún tipo de compromiso, ¿no? Entonces, la antibioticoterapia empírica se debe iniciar de consultarse estas guías. Si establezco que el paciente tiene mucho riesgo de poder terminar en una infección grave, se debe iniciar antibióticos sin dudar previo a toma de hemocultivo, ¿no? Entonces, para ver qué niño se pudiera estar yendo hacia la sepsis, ¿no? En neonatos, los lactantes de menos de 21 días que tengan aspecto tóxico, sí o sí tratamiento antibiótico, ¿ya? Así tuvieran un TEP normal, ¿no? Es de riesgo. Y lo que se puede hacer es ir controlando con exámenes de laboratorio a las 36 horas, ¿no? Y evaluando si no el alta. Pero de inmediato, si es que es neonato y está con fiebre, hospitalizar. En los lactantes más grandes, que son de 1 a 3 meses, se consideran que es de un lactante que tenga mal aspecto, ¿no? Se va a considerar que tiene una sepsis, ¿no? Siempre que sean menores de 3 meses y se procederá a una valoración dirigida y una actuación según los hallazgos o un estudio de una sepsis completa. Entonces va a incluir exámenes de sangre, imagen, como una sepsis, estudiando la sepsis. Se ingresará y se va a iniciar tratamiento antibiótico empírico inmediato. Generalmente el medicamento que se utiliza puede ser cefotaxima, ¿no? Y vancomicina, pero también pueden emplearse lo que es ceftriaxona, que es algo que se emplea muy comúnmente. Recordar que en, perdón, ¿ya? Recordar que en casos de que hay una alta prevalencia de meningitis, ¿no? Por Listeria monocitogenes o enterococos, el antibiótico que se recomendaría sería una ampicilina, ¿no? A la dosis de 75 miligramos por kilo cada 6 horas,
y el aciclovir si es que hubiera convulsiones o hubiera meningitis, vesículas mucocutáneas, con cualquier signo que me den, que sean sugestivas, pues, ¿no? De una encefalitis. Ahí tengo que iniciar aciclovir. Entonces, si tengo un lactante con buen aspecto, según la escala elegida, ¿no? Se realizará un manejo más o menos conservador, ¿no? Descartando que hay una infección urinaria con un análisis de orina, por lo que vimos, por la alta prevalencia de la citus, ¿no? En estos grupos, ¿no? Y lo más prioritario es descartar la ITU, ya que es el foco más común de una infección bacteriana grave, ¿no? Y si tienen buen aspecto, pues el manejo va a ser con ceftriaxona de 50 miligramos por kilo endovenoso y un seguimiento, incluso algunos dicen que se le puede dar, ¿no? Una dosis y después controlarlo en forma ambulatoria solamente con lo que son sus procalcitoninas, con sus leucociturias, ¿no? Pero en todo ese tiempo seguirían en constante observación. Si no presenta leucocituria y su procalcitonina es positivo, ¿no? Se tiene que valorar incluso hasta la punción lumbar. Si no hay datos de infección urinaria, la analítica es normal, se puede dar de alta a las 12 a 24 horas de observación en urgencia. En el caso de los lactantes de 3 a 36 meses, no se recomienda tratamiento empírico en pacientes vacunados y con buen estado general, salvo que tengan una procalcitonina mayor a 0.5 o un PCR mayor a 20, leucocitos mayor a 15.000 o neutrófilos mayor a 10.000. En ese caso, las recomendaciones son considerar observación hospitalaria y si la elevación de la procalcitonina, ¿no? Se mantuviera ya o considerar el uso de un antibiótico. De igual forma, ceftriaxona 50 miligramos por kilo, ¿ya? Con un control clínico a las 24 horas subsiguientes. En todo caso, el papel de antibiótico terapia empírica con alta consecuencia basal, perdón, ¿no? En, y podrían retirarse lo que es el antibiótico, ¿no? Después de tener un resultado rápido del hemocultivo. Siempre estar constantemente evaluándolo, no solamente es la primera determinación que se va a encontrar a nivel laboratorial, sino que continuar su evaluación en forma constante, a ver si aparece algún otro signo o síntoma de alarma. En el manejo terapéutico se van a incluir los antipiréticos porque es un lactante que está febril, entonces al bajar la fiebre voy a reducir las pérdidas insensibles, voy a disminuir el consumo del oxígeno, la producción del CO2, ¿no? Y del gasto cardíaco. Ojo que el uso de antipiréticos no va a prevenir las convulsiones febriles, es algo importante. El paracetamol se emplea con dosis de 10 a 15 miligramos por kilodosis, la dosis máxima es de 1 gramo, ¿no? Y esto puede darse cada 4, cada 6 horas, ¿no? La mayoría de niños febriles, ¿no? Van a conseguir con el paracetamol una reducción hasta de 2 grados Celsius, ¿no? Y comienzan a funcionar todavía hasta en 1 hora todavía inclusive, ¿no? Y su efecto máximo puede verse a las 3 horas, ¿ya? Su vida media va a ser muy corta, entonces por lo que su efecto antipirético también es corto. Entonces tenemos a la mamá que dice que tiene fiebre cada 4 horas, bueno, es de ese producto del simplemente que termina la acción del paracetamol. Con respecto al ibuprofeno, es otro antipirético bastante empleado, ¿no? Sobre todo porque es mucho más fácilmente tolerable por los niños en comparación con el paracetamol. También se encuentra en lo que es el Seguro Integral de Salud, el ibuprofeno, ¿no? Y la dosis a las que los damos es de 5 a 10 miligramos por kilo por dosis, siendo una dosis máxima de 600 miligramos, ¿no? Y empieza a funcionar a partir de los 60 minutos. En el caso del metamisol o dipironas, ¿no? Algunos recomiendan su uso, algunos no, porque se sabe de los factores de riesgo que puede haber para glomeruloscitosis. Sin embargo, en el Perú ese riesgo no se ha visto muy frecuentemente y hasta incluso muchos padres de familia ya lo emplean normalmente para manejo y control de la fiebre de difícil control, ¿no? En el caso de las guías, están recomendadas cuando el paciente sea de difícil control de la fiebre, ¿no? Con medidas coadyuvantes pueden darse, ¿no? Recordar que la mayoría de niños van a tener fiebre autolimitada, benigna,
¿no? Y no van a requerir de mayor cosa, entonces solamente hidratarlos, desabrigarlos, que el ambiente sea fresco, ventilado, ¿no? Pero siempre estar pendiente, porque si es que el niño no va bien, se va a tener que hospitalizar, pues, ¿no? Se va a tener que permitir en observación, entonces siempre el monitoreo de esto va a ser permanente. Otros medios físicos que utilizamos son lo que ya les dije, la hidratación en el ambiente fresco, ventilado, no sobreabrigar al niño, que es uno de los errores muy comunes, ¿no? De las mamás, no utilizar lo que es alcohol, vinagre y bullií, ¿no? El lavado de manos y la lactancia materna es algo que siempre tiene que mantener. En caso de las complicaciones según lactante febril, sería la que sea la etiología causal de la fiebre, ¿no? En general. Un casito especial, una consideración serían los pacientes inmunosuprimidos, en lo cual, en algunas, en el cual, en algunas veces la única manifestación de infecciones severas puede ser solamente la fiebre y no tengan ninguna otra manifestación, ¿no? Entonces, se considera a ellos como una población de mayor riesgo porque su clínica no va a ser tan florida, ¿no? Asimismo, como esto, también puede ser de que ellos presenten fiebre justo cuando están previos a hacer procesos de terapéutica o reacciones derivados que tengan producto de la enfermedad que ya padece, ¿ya? Acá hay algunos factores predisponentes a complicaciones infecciosas, de lo que ya hemos hablado, de la neutropenia, la disfunción de las barreras, la pneumotomía, los corticoides prolongados, ¿no? Los linfotóxicos, y los pacientes de bajo riesgo para desarrollar complicaciones serían edad mayor de 1 año, que tengan un episodio extranosocomial, que la fiebre no sea tan alta, menor de 39, ¿no? Que sus monocitos no sean mayores de 100 ¿no? Los neutrófilos que no sean mayores que igual, ¿no? Que haya una ausencia de un foco clínico, que no haya mayor comorbilidad que los comprometa y que sea un tiempo menor de 7 días, ¿no? Estos son algunos algoritmos que vamos a encontrar. Este, por ejemplo, de una fiebre sin foco en un paciente menor de 24 meses que estuviera previamente sano. Siempre todo va a tener en cuenta la evaluación del triángulo pediátrico, ¿no? Estableciendo su estado de estabilidad o no para emplear o usar mi ABCD, ¿no? Siempre. Este es el algoritmo del step by step, ¿no? Que hace un momento desarrollamos, ¿no? Estableciendo los factores de riesgo y de acuerdo a eso, indicándome qué tipo de exámenes voy a poder solicitar, ¿no? Para poder determinar a quiénes se les maneja en qué área o no. Porque eso es lo clave en mi latente febril. ¿A quién lo voy a ingresar? ¿A quién le doy antibiótico o no? De igual forma, estás en otro grupo etario, ¿no? Muchas gracias por su atención.